Imagina sacar un juego y que sea una joya, que tenga ya 24 años y siga siendo uno de los mejores juegos. Uno tan bueno que no tenga una, sino dos series. Sí, estoy hablando de... un juego donde haces mierda a todos, te desquitas a más no poder y que el protagonista sea re fachero. Hoy voy a resumir la serie que salió recientemente del Devil May Cry. Todo empieza con unos mercenarios entrando al museo de la ciudad del Vaticano, todo esto liderado por el villano de la serie, que es ni más ni menos que el Conejo Blanco. Este aparece en el manga, bien fiel al manga. Entra al museo solamente para afanarse la espada de Esparda, un demonio que traicionó a su especie para proteger a la humanidad. Después el conejo hace mierda a todos, todo para buscar a un cazador de demonios y provocar el apocalipsis. Sí, busca a Dante. Después nos muestra a una rubia que iba re tranquila con su bendición y casi se la morfa un demonio, pero la salva ni más ni menos que el mismísimo Dante. Por favor, si me llegara a salvar a Dante, soy capaz de eyacular. Dante salva a la Minusa y tira su típica frase. Después de eso, ve que la pendeja es un demonio y le quiere pegar un retiro, pero la rubia le encaja un bolsazo y se va a la mierda, y la pierde de vista. Después de esto, pasa en el noticiero donde muestran todo el quilombo que armó el conejo de Nesquik en la Casa Blanca, discuten y afirman que fueron ni más ni menos que demonios. Y vos te preguntás, ¿cómo carajo saben que es un demonio? ¿Se lo dijo Cristo Rey? No. Este vago dice que su equipo tomó muestras de ADN del lugar. Saben cómo es el ADN de los demonios porque tienen relación con los Homo sapiens, solo que están más desarrollados, obviamente, ya que son de otro universo paralelo al nuestro. También descubrieron una grieta interdimensional que, en resumen, sirve como portal para que los demonios entren al mundo. Este viejo creyente, a mano poder de Dios, William Baines, lidera Darkcom y aparte es el vicepresidente de los Estados Unidos, una organización que se especializa en cazar demonios. Después de esto, agarran a todos los cazadores de demonios para hacerle un reinterrogatorio. Pasamos con Dante, que está re tranqui pidiendo un helado de fresa, la mesera le da su número, como no, le chupa un huevo, y justo un camión choca. Dante salva a todos y acá aparece, o eso pensamos, el mismísimo Vergil. Nah, joda, no es Vergil, sino el demonio de antes, que es un cambio de formas. Estos dos se agarran una pelea épica, mientras tanto interrogan y cagan a piñas a los cazadores de demonios, les preguntan por el conejo y este rubio manda al frente a un loquito llamado Enzo que hizo negocios con el conejo, lo agarran, mejor dicho, se cae y se hace mierda, lo amenazan y empieza a hablar. Cuenta que el conejo lo contrató para un trabajo, supuestamente quería matar a algunos demonios que hacían quilombo, pero quería contratar a un cazador en específico, a Dante. Ven su expediente y dice que es un mercenario convencional, que tuvo 5 trabajos y renunció porque se aburrió. Qué capo, Dios mío. Volvemos a la pelea, el bicho quería algo en especial, el collar de Dante. No lo consigue, pero igual escapa. Después de esto, Enzo cuenta la historia de Esparda. Vuelve a decir que creó un muro para proteger la humanidad, pero con la ayuda de un collar que partió en dos, para que no lo encuentren tan fácil. Por eso, a la espada le falta algo cuando el conejo la robó. En resumen, el conejo quiere a Dante para afanarse su collar, combinarlo con la espada y así abrir las puertas del infierno, lo cual sería el final de la humanidad. El conejo ya tiene el collar de Vergil, el azul, y aparece este rubio para informarle al vicepresidente lo que te acabo de contar. Y después de todo eso, nos tiran una hermosa referencia al Devil May Cry 5. Dios mío, por favor, voy a chocar. Días después nos vamos a Washington DC, al edificio de Darkcom, donde reunieron a un montón de mercenarios para cazar a Dante. En realidad no es para cazarlo exactamente, sino para afanarse el collar y que quede en buenas manos. Baines les dice que el contrato arranca a la medianoche. Cuando todos se van, aparece esta mina que es ni más ni menos que Mary Ann Arkham, o como todos la conocemos, Lady. Le dice a Dross Pelirrojo que no se vaya porque sospecha de él. Le dice que ella puede reconocer cuando un demonio se disfraza de humano, las piernas o los brazos suelen ser un poco más largos de lo normal, o los rasgos faciales están medio separados, como si estuviera bugueado. La mina le saca la remera y ve que sí, es un demonio. El bicho se transforma en su forma básica y pelean. Cuestión que al final Lady le pega un tiro con balas especiales que tiene un líquido que cuando le pega a un demonio lo hace explotar todo y lo hace bosta. Entra el rubio este que es el nuevo integrante de Darkcom y traen a Enzo para armar un plan. El plan consistía en ir a la casa de Dante para distraerlo, pero Dante no es pelotudo y se da cuenta. Cuestión que entran a atacarlo para sacarle el collar, pero ni en pedo se le va a dar porque el collar se lo dio a la madre y lo cuida como si fuera un testículo. Lo van como muerte. Se viene pelea épica. Pero Dante no mata a ninguno, solamente los deja hechos bosta. Uno de los vagos le pega un tiro, pero Dante se cura solo. Mientras tanto, este grupito de Darkcom está supervisando a Dante y a los mercenarios. Lady empieza a sospechar que Dante podría ser un demonio por todas las habilidades que tiene y porque obviamente se cura solo. Después de un rato, Lady va y se mete a pelear con Dante, le saca el collar y se va. Pero Dante la sigue. Pelean y en el medio de Dante le cae una bala antidemonios. Lady le saca la remera y nada, se da cuenta de que no es un demonio, sino que tiene parte humana y parte demoníaca, bien propio de Dante. Vuelve la persecución,
Dante consigue el collar, pero en realidad era una granada. ¡Pum! Lady se va, él la sigue, rompe la puerta, pero en realidad era un camión recamuflado. Lo revoludió. Lo electrocuta y le mete como un chip en el cuello para que si se llega a escapar del camión, explote. Cuestión que se lo llevan junto con el collar, porque el loco es un peligro. Después nos muestran el pasado de Lady. Cuando era chica, jugaba con un amigo a ser cazadores de demonios, y un día, mientras iban caminando, ella y sus padres, un demonio los quiere morfar. Casi se morfa a Lady, pero el demonio es atropellado por un tren y nada, van a la estación de policía y nadie les cree, se les cagan de risa en la cara. Después de esto los padres de Lady discuten, pero bueno, volvemos al presente y acá Dante y Enzo tienen una referencia diciendo que Dante tuvo un trabajo en Raccoon City. ¿Te imaginas que sea canónico? Dante se trata de escapar, pero le habla a Baines diciéndole que puede trabajar para él, que Dios lo puede perdonar, que qué sé yo, pero cae el conejo y su banda a romper los huevos. Lady y su grupo pelean contra el conejo y los demonios. Mientras pasa todo esto, el rubio mogólico este le da el collar de Dante al conejo, porque este tenía a sus hijas. Cuestión que al final el conejo combina las dos partes del collar, mata al loquito este y apuñala al rubio. Y el rubio le saca la esposa a Dante y empieza la pelea épica. El demonio este se lleva a Enzo y los demonios y el conejo se van. Pero Dante agarra la moto y los persigue con el temazo de Papa Roach de fondo. Dante se empieza a enojar, pelea contra los demonios y después de eso alcanza al conejo, recontra enojado. Pero le explota el chip y queda con la mitad de la cara hecha pija. El conejo de muy sorete se burla y se lo lleva. Mientras que el demonio de cambia forma se transforma en un soldado de Darkon. Nos muestran un recuerdo de Dante y Virgil cuando la madre les dio el collar. Básicamente estos se cagan a piñas con una refuerza. Después la madre de Dante le cuenta una historia sobre su padre, Esparda. Volvemos al presente donde Dante se despierta, por lo que vemos se está curando de a poco. También vemos a Enzo, a Baines y a algunos más que fueron secuestrados y subidos a un avión, para después explotarlo. Estos dos loquitos, o sea los demonios, ponen un video que grabó el conejo diciéndole a Dante que active el Devil Trigger. Mientras tanto, Lady y su grupo van hacia donde estaba el conejo porque ella tenía un rastreador del collar de Dante. Pero se cierran las puertas y quedan encerrados. El conejo habla por los parlantes y les dice a los que se estaban refugiando ahí que no los traten bien. Alto Gil. Aparecen Cavalier y Echidna y hacen pija a todos, menos a Lady, porque logra escapar. Ella sube por un ascensor, pero cuando sale se recontratraga un humo que la hace alucinar. Pasamos de nuevo al avión, donde el conejo le cuenta a Dante quién fue su padre y lo que hizo, donde de paso lo bardea, y también le dice que él tiene una parte demoníaca, pero Dante sigue sin creer eso. Agni y Rudra lo hacen calentar y se cagan a piñas. Volvemos con Lady, que está en pleno viaje, parece el fisura de la esquina de mi casa, alucina con demonios, sus compañeros, su viejo, todo. Se rompe el piso y se cae a la mierda. Y Cavalier la encuentra y la empieza a seguir. Lady le pide al loquito este que la deje pasar. Él le dice que no, pero ella la convence. Lady se esconde, entra Cavalier, este se saca la capucha y nos damos cuenta de que son demonios. Todos los que estaban ahí. Volvemos al avión donde Dante está peleando, lo hacen enojar pero no del todo. Lo hacen bosta y cuando está tirado en el piso ve a la rubia esta y se acuerda de su madre. Y acá al fin lo vemos casi convertido en el Devil Trigger. Ahora sí se viene la hermosa pelea. Le corta el brazo a Agni y lo mata. Volvemos con Lady que les apunta a los demonios. Ellos se explican y dicen que en el lugar donde vivían, en Makai, el reino de los demonios, apenas se podía vivir porque el aire era tóxico. Solo los macayanos más fuertes, o sea, los demonios más fuertes, podían respirar tranqui. Ni siquiera los nenes sobrevivían un año. También explican que el conejo, con un aparato que creó, les dijo: el que quiera venirse conmigo al mundo humano, que venga. Re buena onda, loco, pero los rechamulló. Porque los humanos no quieren ni van a querer a los demonios. Obvio, ¿quién carajo va a querer un demonio, no? Así que lo único que pueden hacer es esconderse y hacer lo que le diga el conejo puto este. Lady lo deja vivir y le dice que va a mandar refuerzos para evacuarlos, mientras ella va a buscar al conejo. Volvemos con Dante donde Rudra está caliente porque Dante mató a su hermano, explota el avión y todos salen volando. Mientras están todos volando, Rudra se las toma de ahí. Pasamos con Lady donde Cavalier y Echidna la siguen, pero de pedo se escapa. Vemos que llegan los refuerzos, pero abajo hay como una cárcel de demonios, donde Cavalier los libera a todos para pelear. Lady sale de este coso, que no me acuerdo cómo se llama, y llega al lugar donde experimentan con demonios. Ahí aparece el demonio cambiaformas. Volvemos con Dante, que agarra los paracaídas del avión y se los pone a algunos de los que caían. Después de eso, Dante está a punto, pero a punto, de transformarse otra vez. Volvemos con Lady, que mata a todos los demonios con los que experimentaban. Después de esto van caminando y el demonio boludo se requema diciendo la palabra Makai y empiezan a pelear. En un momento Lady negocia con el demonio, ya que el conejo quería que se infiltre en Darkon y Lady le puede dar contraseñas y toda la info. El demonio se transforma en ella para que Echidna la mate.
entre comillas. Pero después la verdadera Lady la caga a tiros y la mata. Volvemos con Dante, que empieza a recordar a su madre, a su hermano, y ahora sí se transforma completamente en el Devil Trigger. Top, mejores momentos del anime. Después de transformarse salva a los demás que estaban cayendo, pero vuelve a Rudra y se lo lleva para pelear con él. Al mismo tiempo, Lady llega al centro de monitoreo donde estaba el conejo, ve a los soldados en la entrada, pero la cámara la detecta abriendo las puertas y activando unas bombas. Los soldados entran, pero Lady les avisa justo y se salvan de ojete. Volvemos a la pelea donde Dante literalmente lo coge cagándolo a piñas mientras le pregunta por su collar, pero se detiene porque escucha la explosión del edificio donde estaba Lady. Lady le dice que ponga el altavoz a uno de los soldados y habla para los demonios, diciéndole que su equipo lo va a llevar a un lugar seguro. El soldado medio que la cuestiona, pero después le da bola. Dante estaba yendo al edificio, pero justo lo agarra Rudra y justo pierde el Devil Trigger. Estos dos se pegan un repalo contra el edificio y después de esto Lady le pega un retiro a Rudra y lo mata. Estos dos tienen una charla medio amistosa donde Dante acepta que tiene una parte demoníaca. Lady encuentra el chip que tenía el collar, pero ve muñecos representando a sus compañeros y cómo murieron. Caga a tiro la taza, los muñecos, todo. Después llama al conejo y al mismo tiempo los refuerzos de Lady se llevan a los demonios inocentes, pero le habla a Baines y le dice al chabón que los maten a todos, cosa que hace desgraciadamente. Mientras el conejo le dice a estos dos que Dante vaya donde está el conejo, pero que vaya solo, si no va a ser un requilombo. Y acá Lady descifra el plan del conejo. Básicamente lo necesitaba a Dante porque tiene el ADN de Esparda, ya que es su hijo. Y el muro que puso para proteger a la humanidad estaba sellado con su propia sangre. Y vamos a decir, ¿por qué cuando a Dante le explotó el chip en la cara no agarró el conejo la sangre? Fácil, algo en la sangre de Dante estaba inactivo, hasta que se transformó en demonio. Ahí se activó algo, cosa que ahora le sirve al conejo. De paso vemos al demonio cambiar forma llegando al lugar de monitoreo y ahí ve cómo los soldados matan a los demonios inocentes, cosa que lo recalienta, activa las bombas y mata a todos los soldados, haciendo mierda el edificio. Dante por suerte se aviva y saca de pedo a Lady. También nos enteramos de que el plan principal del conejo no era destruir a la humanidad, sino que primero quería destruir a Darkon. Después de eso nos muestran la historia de Lady, después de que su padre denunciara a la policía sobre el demonio que vio en el subte y no le dieran pelota. Se volvió un adicto a estudiar demonios, aislándose de su mujer y su hija. Parezco yo cuando me quedo jugando todo el día a los jueguitos. Sigamos. La cosa es que la madre lloraba porque su marido ya no es lo que era, y mientras tanto Lady jugaba con un amigo que tenía a ser cazadores de demonios, bien propia. Lady llega a su casa, ve a sus padres peleando, el padre se inyecta un líquido, estampa contra la pared a Lady y se morfa a la madre. Este provoca un incendio, a lo cual el padre de Lady muere, y Lady se las toma de ahí, queriendo ahora cazar demonios. Básicamente por eso se unió a Darkon. A la vez que pasa todo esto, nos cuentan la historia de un pibito que, según entiendo, era huérfano creo. Lo dan en adopción a una familia que no lo trataba para nada bien. Digo yo, si adoptas a un pobre pibe mínimo le das cariño, trola de mí. Mientras el pibe estaba leyendo Alicia en el País de las Maravillas, ve un portal y se mete. Casi lo hace boleta un demonio, pero lo salva otro pibe que lo lleva a su campamento. Cosa que ahí tiene una mejor vida que antes, obvio. Empieza a crear cosas y con el tiempo se vuelve el líder, hasta que un día crea el aparato que vimos antes, con el cual abre un portal y va al mundo real, donde los demonios pueden respirar. Mientras tanto Lady va entrenando hasta volverse teniente. Un día el pibe lleva un montón de demonios por el portal, rápido, porque un bicho los estaba morfando, pero justo están los soldados de Darkon, que matan a todos los demonios que salieron por el portal, dejándolo a este a duras penas vivo. Desde ese momento se vuelve medio loquito y le agarra una bronca tremenda a Darkon, y empieza a investigar todo sobre la organización. Se mete este aparato que funciona con sangre demoníaca porque necesitaba transfusión constante, y se cose una máscara de conejo encima de la piel. Tremendo enfermo. Y así, niños, nació el villano conocido como el conejo. Después de esto nos muestran al conejo yendo al infierno a pedirle a este demonio que le dé sangre de Virgil, ya que hizo una promesa que cumplió, le entrega el collar y le tira una gota de sangre, y ahora solamente le faltaría la sangre de Dante para así abrir el muro. Lady encierra a Dante para no arriesgarse de que el conejo le saque sangre, donde Lady se va a encarar al conejo sola, cosa que va en un reauto. Este lindo bichito se transforma en mi bichote. Lady le dispara a este camión, que no sé cómo se llama porque soy un ignorante, salta, se lleva puesto el demonio, le dispara al auto y explota. Amenaza al conejo diciendo que va a matar a Dante si no le da el collar, cosa que le da el collar, pero activa la radio del auto, la cerrada del culo del año. Y acá Lady empieza a pelear contra los demonios, cosa que uno la llega a cortar y cae al piso paralizado. Y cuando están a punto de matar, aparece ni más ni menos que Dante. Después el conejo le muestra el infierno a Dante, y también el conejo lo quiere convencer a Dante diciéndole que se una a él, pero le chupa un huevo y empieza a matar a todos los demonios. Aparece Cavalier y pelean en el mundo real y en el infierno a la vez. El conejo le revela quién es a Lady, mostrándole que es un humano como ella, solo que ahora con sangre demoníaca corriéndole por las venas. Dante de paso con una bronca cierra el portal y mata a Cavalier. Ahora sí
se viene la pelea del conejo. No dura mucho. La remagaron. Dante le saca el collar y se tira al agua. Nos damos cuenta que este bichito al final estaba vivo, pero el conejo se lo remorfa para el aparato que tiene. Solo que ahora se convierte otra vez en mi bichote. Después de esto los militares se llevan a los demonios. El rubio agarra el aparato del conejo. Baines pregunta dónde está la espada de Esparda, a lo que Lady le dice que se la llevó el conejo. Pregunta también por el amuleto y Dante se mete diciendo que el conejo se lo llevó también. Tiene que justo pasar una moto, la concha de tu madre. Después Baines ordena a Lady matar a Dante, un hijo de puta. Pero aparece el conejo convertido en un super demonio. Mata a todos los militares mientras que Baines se va de ahí como un cagón. Y acá se viene la pelea épica, conejo versus Dante y Lady. Hasta que el conejo estampa a Lady y después a Dante. Enzo se mete a defender a Dante y el conejo lo atraviesa con la espada. Y Enzo muere. Esto hace recontra enojar a Dante, que vuelve a pelear, pero esta vez más polenta. Y cuando Dante estaba a punto de que el conejo le saque sangre, llega Lady a salvarlo en un helicóptero. El conejo se sube al helicóptero y lo hace mierda. Dante lo empuja y Lady sale de puro pedo. El conejo recupera el collar, lo pone en la espada de Esparda, lo que revela al fin la forma final de la espada. Acá el conejo revela que Vergil está vivo. Dante no lo puede creer y el conejo lo atraviesa con la espada, cayéndole sangre a la espada y abriendo el muro que había sellado Esparda, creando así el fin del mundo. Pero a Lady le queda un tiro con la bala antidemonios y apunta al aparato del conejo, rompiéndole y dejándole completamente vulnerable. Dante se calienta, se convierte nuevamente en el Devil Trigger y apuñala al conejo. No solo lo apuñala, lo parte a la mitad. Dante saca el collar de la espada, sellando nuevamente el muro, victoria 100% asegurada. Dante le dice, otra moto mala puta que te parió. Dante le dice a Lady que necesita ir al infierno para encontrar a su hermano, le pide a Lady que lo acompañe, pero esto lo paraliza. Pero alguien abre un portal al infierno. Pero una hora antes de eso, el rubio entra al helicóptero donde estaba Baines. Ahí le apuntan y le sacan el aparato que abre portales. El rubio le dice que hizo lo necesario para proteger a sus hijas, cosa que el viejo, como todo loco y psicópata, quiere mandar una guerra contra el infierno. Le pegan un tiro al rubio y lo dejan caer al agua. Mientras tanto, mete Jets al infierno con el temazo de Green Day de fondo de American Idiots, para así matar a todo lo demonio que hay y construir una corporación llamada Uroboros, que es básicamente como una cárcel de demonios, liderada por este chabón que no me acuerdo quién es, mientras que a Dante lo tienen los de Darkon. Y el presidente de los Estados Unidos confirma que el infierno existe en plena TV pública. Aparece el demonio que le dio la sangre de Vergil al conejo y hace mierda a todos los soldados de Darkon. Este mismo demonio dice que Mundus los liberó, pero este demonio es ni más ni menos que Vergil. Y dice terminando la temporada: yo soy la tormenta. Nada, listo. Adin Shankar. La serie es completamente cine. Me inclino ante usted. Bueno, gente, eso fue el resumen de la primera temporada de Devil May Cry. Ya se confirmó una segunda temporada, así que a esperarla nomás. Síganme en mi Instagram, que no subo casi nada, pero algún día sí. Suscríbanse y denle like, que me ayuda muchísimo. No digo más nada. Nos vemos y suerte.